bienvenidos a nuestro culto del día viernes. Gracias a todos los hermanos que se están conectando justamente en este momento y a todos los jóvenes también que nos están viendo. Sean todos muy bienvenidos y vamos a comenzar este tiempo entregándoselo en las manos a nuestro Dios para que Él pueda ser glorificado, para que Él pueda ser exaltado y también que pueda hablarnos a través de lo que su siervo ha preparado para en esta noche. Es un tema muy especial, es un tema muy retante, edificante, así es que le animo a que pueda estar conectado durante toda esa transmisión para que pueda edificar su vida. Pero vamos a orar para entregarle ese tiempo en las manos de nuestro Dios. Le invito a que pueda inclinar su rostro ahí donde usted está y podamos orar juntos. Padre, que estás en los cielos, gracias Señor por un día más de vida que nos das. Gracias Padre porque hemos llegado ya al final de esta semana. Gracias Señor porque nos has mantenido con bien. Y en esta noche Padre venimos delante de ti a rogarte el perdón de nuestros pecados. Que la sangre de tu Hijo Jesucristo pueda limpiar nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón. Y que podamos presentarnos delante de ti Señor como un olor fragante, con un corazón limpio, con un corazón agradable delante de tu presencia. Agradecemos en esta noche por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz, que por medio de ese hermoso sacrificio nosotros podemos tener acceso a tu presencia. Gracias Padre y entregamos este tiempo en las manos tuyas, que tú puedas ser glorificado, que tú puedas ser exaltado en esta noche y que podamos escuchar tu voz por medio de tu palabra, que podamos ponerlo en práctica, pero sobre todo que tu Espíritu pueda tocar nuestros corazones y que podamos salir retados un viernes más, que podamos salir edificados un culto más. Gracias Señor por todo, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a alabar, vamos a exaltar el nombre de nuestro Señor y le invito a que ahí donde usted está, si nos está viendo en su casa, en su cuarto, en el lugar donde usted nos puede estar viendo, le invito a que pueda cantar conmigo estas alabanzas y que podamos glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Pronto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. Si en ti soy libre, sé exaltado como no se acaba. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito Dios, eres mi libertad. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí Dios tu voluntad, venga tu reino a este lugar. Si en ti soy libre, sé exaltado como no se acaba. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito Dios, eres mi libertad.
soy libre, oh, oh, oh. En ti, soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba, oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Y continuemos exaltando y alabando el nombre de nuestro Señor en esta noche, hermano. Le invito ahí donde usted está viéndonos, en casa, en el trabajo o en el lugar donde usted nos esté viendo. Acompáñeme a cantar esta alabanza muy bonita que habla sobre que nuestro Dios es poderoso. Así es que acompáñeme a cantar esta alabanza y exaltemos juntos el nombre de nuestro Señor. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tu sol es grande, poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiar el pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Saltaré. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Vamos, hermanos. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor,
y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Amén. Qué hermoso es poder alabar el nombre de nuestro Dios. Qué lindo es poder cantar a ese Dios poderoso, a ese Dios bueno, a ese Dios fiel. Así que ahora vamos a un tiempo muy especial, que es el tiempo de la prédica. Así es que pasamos con nuestro pastor Germán al tiempo de la prédica. Dios les bendiga, hermanos. Hola a todos, buenas noches, que Dios les bendiga. Bienvenidos un viernes más a todos los jóvenes, a todos los hermanos que hoy nos sintonizan. Qué bueno ha sido poder alabar al Señor juntos, poder recordar lo que Él es para nosotros. Y bueno, seguimos con el estudio de su palabra para poder crecer en el conocimiento de Él y poder tener un propósito de vida excelente. Por eso es que nos reunimos para poder aprender de su palabra, para poder vivir según su palabra. Y si ustedes estuvieron en las dos transmisiones pasadas, estuvimos con Miguelito, un invitado especial, o Migue, ya ahora que es un señor, ya le vamos a llamar Migue. Y estuvimos hablando, o más bien tratando de dar algunas respuestas a preguntas que han surgido en este tiempo difícil. Y la última pregunta que nos hacíamos era: ¿qué respuesta debe dar la iglesia ante este sufrimiento, ante este tiempo de crisis, de pandemia? Y pues lo resumimos en tres cosas que debemos estar haciendo: en llevar el evangelio, en poder llevar esperanza y poder dolernos con aquellos que están de duelo o que están pues pasando momentos duros. También nosotros dolernos con ellos. Y esas respuestas son, pero certeras y precisas para el momento que vivimos. Pero yo reflexionaba un poco más y decía, bueno, ¿qué tal si tenemos un concepto errado de lo que es la iglesia? ¿Qué tal si hemos hablado de qué debe hacer la iglesia, pero si no estamos conscientes de lo que es la iglesia? Y es lo que esta noche hoy vamos a hablar, ¿qué es la iglesia? Y yo quiero que hagamos un ejercicio así súper rápido. Sí, contigo que estás ahí detrás del televisor, ya sea o detrás de tu celular, la pantalla de tu celular. Bueno, perdonen ahí, rápido y furioso, pero quiero que hagamos un ejercicio así rapidísimo. Yo voy a hacer una pregunta y la primera cosa que se te viene a tu mente, tú la dices. Ahí, aunque te digan en la casa, loco, porque estás hablando, decila. Entonces la pregunta es, ojo, tenés que decir lo primero que se te venga a la mente. Si te pregunto qué es la iglesia, ¿qué dirías? O si pensamos en iglesia, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? No puedo escucharte, pero estoy seguro que dijiste algo. Todos podemos dar una opinión en cuanto a esto, y para eso tenemos también a unos jóvenes que les hice esta pregunta y esto fue lo que ellos dijeron. Veámoslo. Familia. Hola, ¿qué onda, iglesia? Para mí la iglesia es un lugar donde se reúnen las diferentes personas en un templo o en un lugar, pero para adorar a Dios. En este caso la Biblia dice en 1 Corintios 3:16, no es que sois templo de Dios o Espíritu de Dios que mora en vosotros. Bendiciones, iglesia. Sabemos por definición que es el lugar donde nosotros congregamos, pero realmente uno como creyente debe considerar, ¿verdad?, que la iglesia somos todos nosotros, somos los creyentes, ya que realmente nosotros somos los que llevamos el evangelio de Cristo. ¿Qué viene a mi mente cuando pienso en iglesia? Bueno, a mi mente viene que iglesia es un grupo de personas salvadas por Cristo, en la cual tenemos que tener comunión tal y como Jesús lo mostró con sus discípulos. Eso viene a mi mente. Dios bendiga, hermanos. En relación con la pregunta de qué se me viene a la mente cuando escucho la palabra iglesia,
Por lo general pienso en un edificio, cuando en realidad quienes la conforman somos todas las personas que hemos decidido ser limpios por la sangre de Cristo. Gracias a cada uno de los jóvenes que participaron. Ellos dijeron aquella cosa que se les vino a la mente cuando les hice esta pregunta. Y quizás algo que no se nos viene a la mente es comunidad. Y en el primer siglo, en el tiempo del Nuevo Testamento, habían dos formas de ser comunidad. Y yo quiero que podamos reflexionar en una de ellas, no en las dos, porque Pablo utiliza una de estas formas para hacer una metáfora diciéndonos lo que la iglesia es. Estas dos formas, la primera era, les voy a decir las palabras en griego, era politeia. Esto significa la comunidad pública, es decir, a un nivel de ciudad. Pero la otra es oikonomia. Y esto tiene que ver con ser comunidad, pero desde la familia. Y entonces el apóstol Pablo va a utilizar esta segunda para decirnos que la iglesia es una comunidad, pero no una comunidad alejada, sino una familia. Y ese es el tema que yo quiero que hoy veamos y quiero que le pidamos al Señor que nos hable en esta noche, que nos ayude a entender que somos una comunidad, que somos una familia y que no podemos vivir alejados los unos de los otros. Oremos. Señor, te agradezco por el tiempo que nos das de reunirnos de esta manera virtual, en línea, para poder aprender de tu palabra, para poder recordar lo que somos como iglesia. Yo te pido, Señor, que nos hables en esta noche, que podamos realmente vivir este concepto que Pablo maneja en todas sus cartas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les decía, Pablo, en la mayoría de sus cartas, él introduce esta idea y comienza explicándonos quién es el padre de familia. En algunas de sus cartas coloca a Dios como padre, como cabeza de familia. Y podemos entender entonces que nosotros somos parte de la familia de Dios. Ahora, ¿cómo confirmamos esto? Romanos capítulo 8, para aquellos que hemos estado haciendo las lecturas diarias de la Biblia, bueno, aprovecho y hago un comercial súper rápido. Estamos leyendo las cartas de Pablo. ¿Cómo lo estamos haciendo? A través de una aplicación de la Biblia que se llama Bible App, o antes se llamaba Your Version, y tenemos un plan de 60 días. Y hace poco hemos estado en Romanos. Y entonces en Romanos capítulo 8 dice que es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos llamar a Dios Abba Padre, o sea, papito. ¿Cómo lo sabemos? Porque hemos leído Romanos. Así que te invito a que puedas unirte y acompañarnos en esta aventura de 60 días leyendo las cartas de Pablo. Ahora, no solamente podemos saberlo por lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, que el Espíritu confirma que somos hijos de Dios y que podemos llamarle Abba Padre, sino que en Efesios capítulo 2, y le voy a pedir que lo busque, en Efesios capítulo 2 nos abre más el panorama y nos explica un poquito cómo ha sido este proceso, porque antes no era así, no es que mágicamente apareció la familia de Dios. Veamos cómo era esto. Efesios capítulo 2, vamos a leer desde el verso 14 hasta el 19. Y se los leo por si no lo han encontrado, luego me alcanzan. Dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre,
haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Y preste atención a esto último, lo último que dice el verso 19. Y miembros de la familia de Dios. Ahora, si ustedes prestaron atención a la lectura, hay un juego que se repite varias veces y es: de dos hizo uno, de los que estaban lejos y los que estaban cerca, los unos y los otros. Ahora, ¿a qué se está refiriendo aquí? Se está refiriendo a dos pueblos. Todos recordamos en el Antiguo Testamento que Dios escoge a Abraham para hacer de él una nación santa, una nación grande, y eso se cumple con el pasar de los años, y se le llama a ese pueblo el pueblo judío, el pueblo escogido de Dios. Pero todos aquellos que no eran de ese pueblo, que no eran judíos, que no tenían como padre a Abraham, entonces eran llamados gentiles. Y había una separación entre ellos, entre las formas en que vivían, había una gran diferencia. Los judíos tenían un solo Dios, los gentiles tenían un montón de dioses. Y en el Nuevo Testamento podemos ver que hasta hubo una mezcla. Los samaritanos eran una mezcla de judíos que se habían dispersado y gentiles. Y esa mezcla la aborrecían demasiado, y por eso es impactante cómo en los evangelios Jesús viene y se acerca a los samaritanos. ¿Se recuerdan? Jesús cuenta una historia o una parábola del buen samaritano. Jesús habla a una mujer samaritana y los discípulos se asombran. Ahora, es tremendo porque hay algo que marca la historia y que cambia el curso de la historia, que de estos que eran dos, Dios hace uno. De los que estaban lejos y los que estaban cerca, Dios hace uno. De los unos y los otros, haciendo esta diferencia bien marcada. Pero ¿qué fue lo que hizo posible esto? Fue la cruz. Por eso dice, mediante la cruz mató la enemistad. Primeramente la enemistad que como hombres teníamos con Dios por nuestro pecado. Pero luego cambió eso de que yo soy judío, tú eres gentil. No, ahora dice Pablo, somos uno. Pero ¿qué otro resultado, aparte de solamente ser uno, nos deja? Y era el final del verso 19, y es lo que hoy queremos hablar, de lo que realmente somos. Somos miembros de la familia de Dios. Somos parte de una familia espiritual que no tiene límite. Nuestras familias quizás son pequeñas, tenemos nuestros apellidos y tenemos el lugar de donde venimos, de El Salvador. Si quizás tus papás se casaron con alguien extranjero, pues una mezcla de quizás Honduras o del lugar de donde es tu mamá o tu papá, pero la familia espiritual está en todo el mundo. Los miembros de la familia de Dios, aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, no hay límite de nación, no hay límite de un lugar geográfico, no hay límite de número. Es una familia grande. Y Pablo, en todas las cartas, como lo he mencionado, maneja esta idea de familia.
Pablo va a usar un lenguaje familiar. Cuando Pablo menciona en algunas cartas acerca de la administración, se está refiriendo al uso que se le daba a un uso familiar, de administrar en la familia. Pero también en el Antiguo Testamento, Dios utiliza esta idea de familia cuando dice el pueblo. Dios habla de su pueblo como su casa, no hablando de una casa de 4 paredes, sino se refería a la parentela, a la familia, a las personas. Pero también Jesús en los evangelios, Él va introduciendo que somos una familia. Se recuerda, lo hablábamos hace algunos viernes atrás, que llegaron la madre de Jesús y sus hermanos a buscarle. Y Jesús estaba reunido y le dicen: Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Se acuerdan? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Jesús va introduciendo este concepto de familia. Y hablando de lo que Jesús dijo, que utilizó esta palabra de hermanos, Pablo la utiliza en todas las cartas, hermanos míos. O cuando se dirige a Filemón, le dice amado hermano. Y podemos ver en todas sus cartas que él llega a una sola conclusión. Y si pudiéramos parafrasear el pensamiento de Pablo sería este: ok, si todos los creyentes somos miembros de la familia de Dios y Dios es nuestro Padre, significa que yo soy un hijo de Dios. Y todos estamos de acuerdo en eso. Pero entonces también significa que aquel hermano, que aquella persona que ha creído en Cristo Jesús es mi hermano. Tal vez no somos de la misma familia, ni siquiera tenemos el mismo color de piel, ni el mismo apellido, y quizás ni siquiera la misma nacionalidad, pero si él ha creído en Cristo Jesús, es mi hermano. Ahora, sé que lo sabemos, seguramente. Y es más, no solo lo sabemos, sino que usamos la palabra hermanos, siempre. Pero lo triste de esto es que hemos diluido realmente el significado que Pablo estaba dándole en todas sus cartas cuando él decía hermanos amados míos. Porque hoy lo hemos diluido en, el hermano tal, o el hermano que es un poco gordito, o el hermano que es un poco flaquito, pero ni siquiera sabemos su nombre. Entonces realmente no estamos viviendo como una comunidad, como una familia, porque ni siquiera sabemos cómo se llama esa persona. Ahora, yo le he hecho otra pregunta a nuestros jóvenes, y esta pregunta tiene que ver con ¿cómo se llevan los hermanos? Y yo les hice esta pregunta: ¿cómo te llevas con tus hermanos? ¿Qué sabes de ellos? Así que vamos a verlo. Hola, mi nombre es Noemí y yo tengo 2 hermanos. Físicamente yo no me parezco a ninguno. De hecho, ni en el carácter no parecemos ninguno. Pero hay cosas que sí tenemos en común. Por ejemplo, el fútbol. A todos nos gusta el fútbol. Nos gusta comer. Pero en ese sentido, quizás mi hermano mayor y yo somos como bien comelones, y Kenneth se cuida bastante. A Kenneth le gusta leer, a Abner le gustan las películas, a mí me gusta comer, ya había dicho eso. La convivencia en la casa pues se hace bien interesante. Sí nos molestamos también, pero también tomamos espacio como para hablar cosas bien personales. A veces jugamos, a veces hablamos cosas así de lo que está pasando en el mundo. También tratamos de compartir cosas que nos afectan. Y voy a decir que algo muy importante es que pues tratamos también de motivarnos entre los 3. A veces yo soy la que los pone quietos. No, mentira, todos nos portamos bien. Pero sigo y he aprendido muchas cosas de ellos 2. ¿Cómo me llevo con mi hermana? Pues con mi hermana nos llevamos súper bien. Nuestro trato es como el de cualquier par de hermanos. Se podrá tratar a veces bien o a veces mal, pero sin importar las circunstancias, siempre estamos la una para la otra. Sé que su color favorito es el verde. Lo que más le gusta comer es la pizza o los tacos.
Uno de los lugares que más le gusta visitar es la playa, porque yo sé que se siente identificada con ella y sé que es una de las actividades que más extraña hacer en estos tiempos. Que algo que caracteriza a mi hermana es su risa, porque su risa es escandalosa y puedes estar a kilómetros y puedes identificar que mi hermana se está riendo. Otra cosa que la caracteriza son sus camanances, son los circulitos que se le marcan a la hora de sonreír y son una de las cosas que más me gustan de mi hermana. Bueno, ahí teníamos a algunos de nuestros jóvenes explicándonos cómo se llevan ellos. ¿Cómo se lleva usted con sus hermanos? Yo creo que, bueno, siempre quizás a veces hay peleas, pero nos llevamos bien. Sabemos que le gusta, a mi hermano le gusta el fútbol, le gusta cantar, quizás ya escucharon algunas de sus canciones, y conocemos que le gusta, conocemos su historia, pues hemos vivido juntos. Ahora, ese es el concepto de hermanos que Pablo está utilizando y el que hemos perdido, porque ni siquiera, y esto es tan triste, pero es verdad, ni siquiera sabemos los nombres de las personas que van a la iglesia o las historias de cómo llegaron a los pies de Jesús, cómo creyeron en el Evangelio. Por eso es importante reflexionar hoy que estamos en pausa de reunirnos en el templo, hoy que quizás es el momento preciso para conocer a las personas y entender que la iglesia es mi familia. Y uno conoce a su familia, uno sabe los nombres, todo el nombre completo. Saúl Antonio Hernández. Yo sé que sabe el nombre de su hermano, si lo tiene, o hermana. ¿Por qué no conocemos el nombre completo de todas las personas? Para eso quizás nos hace falta un elemento clave para realmente tomar a todo creyente como mi hermano. Nos hace falta este elemento clave que Pablo lo utiliza y lo pone en alto para poder entender y tratar a todos como hermanos, pero hermanos de verdad. Y este concepto es que Pablo en todas sus cartas nos lleva a la centralidad del amor. Este es el elemento clave de la familia. Bueno, tristemente hay familias donde no hay amor, donde el amor de Dios aún no ha llegado, y por eso en estos tiempos hemos visto que la violencia doméstica o familiar ha aumentado. Pues seguramente el amor de Dios no está en esa familia, pero si el amor de Dios está en nosotros, sus hijos, los que hemos creído, entonces tenemos la capacidad para amar a esa otra persona que ha creído en Jesús y que es hijo de Dios. Algunos afirman que lo contrario al amor es el odio. Y sí, es algo que es antagónico, pero hay algo que es más contrario al amor y es el egoísmo. Y cuando nosotros queremos vivir alejados de las personas que han creído en Jesús y que son miembros de la familia de Dios y que por ende son mis hermanos, cuando yo quiero vivir alejado a ellos o ajeno, sin querer involucrarme, lo que realmente estoy diciendo es egoísta. Porque no podemos ser miembros de la familia de Dios sin hablar con nuestros hermanos, sin preocuparnos por ellos, sin involucrarnos con ellos. No, pero es que tiene la cara de muy enojado. Bueno, tal vez solo tiene la cara. Y ya cuando le hablemos tal vez es gracioso y cuenta buenos chistes. Ah, no, pero es que esa bicha de allá parece que se la pica. Tal vez solo tiene la cara así. Pero puede hacer que sea súper chivo conversar con esa persona. Nos vamos creando prejuicios y vamos siendo egoístas.
porque no queremos relacionarnos de verdad como hermanos. Y solo decimos del diente al labio, Dios te bendiga, hermano. Pero no nos damos cuenta que Dios quiere usarnos para bendecir. Y no hablo solo de dinero, sino de convivencia, porque al fin y al cabo es eso lo que hacemos como familia, convivimos, pasamos buenos tiempos juntos. Y entonces Pablo va a utilizar el amor para enseñarnos que es el elemento clave para vivir en esta comunidad, en esta familia, que es la iglesia. Y Pablo dice que debemos preocuparnos los unos por los otros. Una familia se preocupa por sus miembros, si a él le pasa algo, si necesita algo. Y lo leíamos esta semana, es más, yo lo puse en una historia en el Instagram. 1 Corintios 12, verso 25 dice, sino preocupándonos los unos por los otros, no viviendo aislado ni ajeno de las dificultades de los demás, sino preocupándonos por ellos. Luego Pablo en Romanos capítulo 15, verso 1 y 2 dice que no busquemos complacernos a nosotros mismos, sino poder estar en paz con otros y no hacerles caer a otros. Y en ese mismo capítulo, en el verso 5 y 6, habla de la armonía, de cómo debemos estar unidos y a una sola voz glorificar al Padre. Pero en Filipenses 2, capítulo 4, nos recuerda que no debemos buscar lo propio, sino viendo por los demás. Ven cómo el amor es contrario al egoísmo y no tanto el odio. Cuando yo quiero vivir para mí, no hay lugar para cuidarlo de otro, no hay lugar para no complacerme a mí mismo. Y en ese capítulo de Romanos 15, Pablo dice, ni siquiera Jesús vino para complacerse a sí mismo. Ahora, ¿por qué nosotros somos tan egoístas? Queriendo complacernos a nosotros mismos, pero no buscando el bien de los otros. Es porque nos hace falta amor. Nos hace falta crecer en amor. Y Pablo, por eso él en todas sus cartas usa estas palabras, amados míos, hermanos míos. Y cuando uno ama, busca el bien. Y en Gálatas 6, verso 9, Pablo dice, siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien. Aprovechemos para hacer el bien. Una persona que ama, hace el bien. No busque el bien solo para sí mismo, sino que busque el bien para los demás. Y entonces en el siguiente verso, Gálatas 6:10, dice así, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente, escuche bien, escucha, joven, mayormente a los de la familia de la fe. Tenemos que preferirnos. Es decir, ok, hagamos el bien a todos, sin hacer excepción o acepción de personas. Hagamos bien. Pero, dice Pablo, mayormente con precisión, con diligencia, a la familia de la fe, porque es mi hermano, es a quien yo amo. Y cómo podemos mostrar ese amor y hacer el bien a nuestra familia de la fe. Vamos a ir de lo más sencillo a cosas un poco más complejas. Orar los unos por los otros. Y todos sabemos, sí, eso es hacer el bien por mi hermano, por mi familia de la fe. Algunos ni siquiera están orando, pero gracias a Dios por el pastor Obed, que ha llevado unas cadenas de oración diarias por casi más de 120 y pico días. Y otro que sí estamos orando, pero tal vez la invitación de esta noche es que si somos familia no podemos quedarnos solamente con estoy orando. ¿Por qué no llamar o mensajear y preguntarnos cómo estamos? Si hay necesidades, conocerlas, o si hay peticiones, saber por qué orar y no solo orar
te pido por fulanito de tal, amén. Si no, te pido por fulanito de tal, se ha quedado sin trabajo, Señor, tú puedes proveerle. Otra cosa que podemos hacer es, si conocemos de alguien que tiene necesidad, ¿por qué no entre todos nosotros que somos familia poder suplir esa necesidad? La idea en Hechos capítulo 2, cuando estaban vendiendo sus propiedades, no era solamente venderla y quedarme sin nada y ya ayudé, o venderla para que mi nombre sea reconocido como lo que querían hacer Ananías y Zafira, sino la idea era que aquel que había recogido mucho no le sobrara, sino que tuviera lo necesario, y aquel que había recogido poco no le faltara, sino que tuviera lo necesario, que todos tuvieran lo necesario. Ahora, si nosotros podemos suplir una necesidad, debemos hacerlo. Lo siguiente que podemos hacer es que si alguno ha sufrido alguna pérdida, nosotros dolernos con él también, porque es parte de nuestra familia, es un miembro de nuestra familia, y mostrar nuestro apoyo ante este tiempo de duelo. Quizás debemos pensar, decía Miguel, en cómo apoyar a estas personas que están ahora en duelo. ¿Qué tal una llamada, una videollamada entre todos? O ¿por qué no ir y estacionar los carros afuera de la funeraria o en el camino hacia el cementerio y solo estar ahí y saludar para decir estoy aquí por ti, hermano? Lo último que quiero hablarles es que hacer el bien es apoyar a nuestros hermanos en sus negocios. Si alguien está vendiendo algo y yo puedo comprarle porque lo necesito, porque me va a hacer bien, ¿por qué no comprarle? A mi hermano, preferir a mi hermano antes que a otro. Si mi hermano sabe hacer algo y ofrece algún servicio, ¿por qué no contratarlo y poder hacer el bien mayormente a los de la familia de la fe? Esto es algo breve y tendríamos mucho para hablar, pero el tiempo se nos acorta. Yo solamente quiero dejarte en tu mente este pensamiento. ¿Hemos estado realmente viviendo como familia? ¿Ha sido realmente la iglesia una comunidad de familia? ¿O hemos estado yendo en una dirección totalmente contraria? Nunca es tarde para reflexionar. Nunca es tarde para comenzar a caminar en el concepto o la idea correcta que Dios tiene para su iglesia. Somos familia. Debemos amarnos como tal. Debemos apoyarnos como tal. Estar ahí presentes, cualquiera sea la situación. Señor, gracias te damos por tu palabra esta noche. Te ruego que pueda hacer eco en cada uno de nuestros corazones y que podamos reflexionar si no hemos estado viviendo así, que podamos cambiar nuestra manera de ser iglesia y que podamos comenzar a vernos como una familia, comenzar a amar a mi hermano de verdad, interesarme por él y conocerle, y si en mí está la posibilidad de ayudar, que podamos hacerlo, que podamos apoyar. Bendícenos, Señor, en Cristo Jesús oramos, amén. Gracias a Dios por su palabra. No nos perdamos ninguna de las transmisiones de la iglesia. Dios nos bendice a través de estos espacios que podemos tener. Nos vemos. Bendiciones.